qué militamos? ¿Qué es la libertad? El argentino de rochón, engreído. Peor que los pitucos son los piojos resucitados. El consumismo como cultura dominante. Evidentemente muy atractivo. La cultura de mercado es una forma la más sutil de dominación. Los 33 orientales, ni eran todos orientales, mentira. Tampoco eran 33. UNASUR. ¿Qué es lo que falló y qué es lo que hay que hacer? Pero hay otra plaga, el consenso. 3 consejos para futuros presidentes. Bueno, yo Bueno, una reflexión para los compañeros nuestros que ahora... No, nosotros, conscientes o no, la causa de nuestra vida, es luchar con la idea de contribuir a crear una realidad social mejor que en la que hemos nacido. Creemos que los humanos podemos influir. Entonces tenemos un objetivo para vivir, una causa para vivir. ¿Por qué militamos? Militamos porque empieza por una sensación de solidaridad con lo desvalido, con el dolor, con la empatía humana. Primero sentimos, después racionalizamos y creamos un andamiaje de ideas, pero que en coherencia con esa empatía que tenemos con la suerte de la gente. Y eso lo transformamos en nuestra causa. Pero vivimos una vida enredada porque somos terreno en disputa. Porque esta etapa de la sociedad capitalista necesita que seamos contribuyentes. Tenemos que ser consumidores por encima de todas las cosas. Y compradores. Y si es posible deber, siempre. Porque si debemos tenemos que pagar y tenemos que salir a trabajar para generar recursos para pagar. Y eso crea las condiciones para acumular plata. Es una cultura coherente con la acumulación. Pero no es una cultura que se siembra en el campo de las ideas. Es una cultura que se siembra en el campo de las emociones. Dominan nuestras emociones. Y tratan de incentivarlas. Hay un derroche de recursos de inteligencia, de el dominio sobre la subjetividad de las masas para venderle cosas. Estamos con un bombardeo así, permanente. La cultura es un elemento, la cultura de mercado es una forma la más sutil de dominación, más importante que un ejército, que una policía, que los sistemas de derecho, porque está dentro de nuestra casa, está dentro de nuestra forma de movernos, y es la más difícil de liberarnos. Era muchacho porque alguna vez fui joven. Voy a los Monosov allá, en la época de Nikita Khrushchev. Y habían salido acá en el Río de la Plata unas camisas de nylon Porex, se llamaban. Eran insoportables. Pero eran modernas, era lo que era, ¿no? Los pobres muchachos soviéticos nunca habían visto. Estaban enamorados de que nos querían comprar la camisa. Y estos pelotudos no se daban cuenta de lo que tenía. Una piecita con una cantora, un baño, con 2 camitas para estudiar. Rentado. ¿Te das cuenta? No se daban cuenta de lo que tenían. Y nos querían comprar las camisas. El papel de la cultura, si no cambia la cultura, en el fondo no cambia nada. Y la batalla de la cultura es la más importante en el largo plazo. 2 preguntas. El consumismo como cultura dominante. ¿Sí? Evidentemente muy atractivo porque... Es terriblemente atractivo pero tiene un precio. Entonces, ¿el antídoto cuál es? Está acá.
porque es la manera de salvaguardar libertad. ¿Qué es la libertad? Es tener tiempo libre de tu humanidad para gastarlo en lo que se te cante. Pero si vos contraes un compromiso económico, hijo de las necesidades, no sos libre. Mientras estás peleando para cubrir tus necesidades, estás sometido a la ley más cruel que hay, que es la ley de la necesidad. Y el capitalismo en esta etapa, ¿en qué se basa? En crearte nuevas y ineludibles necesidades. Y es una manera de tenerte sometido. Entonces, el aprender a vivir con sobriedad no es... no se trata de hacer pobrismo o crear una cultura de la pobreza. El problema es que aprender a ser sobrio es garantizarte tiempo para lo que a ti te motiva en la vida. Porque si no, no te queda tiempo. La libertad es tiempo humano gastado al compás de su propia voluntad, no es la voluntad ajena. Porque si la tengo que ir a ayudar para pagar cuentas porque contra ellos, ahí mierda voy a ser libre. Soy libre cuando hago, si a mí me gusta pescar, me voy a pescar y estoy 4 horas colando agua al pedo, pero a mí me gusta. Eso es ser libre. Pero cuando tengo que ir a ayudarla y a soportar a otro que me está chupando la sangre y esto y el otro, y multiplicar la cantidad de horas porque tengo que pagar cuotas y esto, a la mierda. Yo no hago apología que la gente tenga que vivir abajo una chapa de cine, pero creo que cuando te aseguraste lo básico, pará, no te vuelvas loco. Y como a nivel, lo estábamos hablando antes, pero me gustaría que lo escuchen los compañeros, porque eso tiene un aspecto cultural, ideológico, espiritual, sí, claro. Pero también hay una derivación en términos de gobierno de eso, que es si se permite o no se permite la importación de productos de lujo, la importación de productos típicos del consumismo y de la inundación de mercancías innecesarias que crean nuevas necesidades, o se adopta una posición... En las sociedades actuales no lo podés parar porque tenés lío. Pero lo que vos tenés la política fiscal y los impuestos. No podés tratar, no podés tratar la harina, los fideos con el mismo criterio que tenés que tratar los autos de lujo. Ah, querés lujo, bueno, pero te va a sangrar. No tenés otra, me parece. Porque además, a nosotros se nos pega, se nos mete esto en el subdesarrollo. Ellos nos meten la cultura consumista primer mundo de ellos. Queremos vivir como los gringos, pero no tenemos la explotación de 200 años de historia que tienen ellos en el lomo. Primero nos saquearon, hicieron colonialismo, coso de esclavo, acumularon guita, macanudo, ¿no? Bueno, ahora están mejor. Entonces ahora están preocupados por los derechos humanos, por cuidar el medio ambiente, ¿no? Macanudo. Después que nos cagaron todo. Ustedes, no, ustedes tienen que cuidar el medio ambiente, cuidado, macanudo. Pero a su vez nos meten de contrabando la cultura y queremos consumir como ellos. ¿Y cómo mierda nos capitalizamos? Porque tenemos que importar una cantidad de cosas. Vendemos materia prima, le vendemos un barco cargado de carne, nos pagan con 2 o 3 cajones de telefonitos de esto, y una mierda, nos cagaron. Estamos perdiendo valor por todos lados. Es otro, nuevos circuitos de las venas abiertas. Son nuevos circuitos. Ahora tenemos que pagar el conocimiento. Miren lo que nos pasó con la vacuna.
La reflexión que te quería insistir es, para la militancia y la dirigencia política, la sobriedad no tiene una importancia particular. Claro que tiene. Eh, tiene coherencia, porque en el fondo, ¿cuál es el sentido de nuestra lucha? Una lucha por mitigar por lo menos las desigualdades tremendas, ¿no? Así es, lo principal. No parece muy coherente que si estamos metidos en esa lucha, aprovechemos posiciones políticas para vivir como los representantes de la gran desigualdad. Tenemos que ser coherentes con lo que pensamos. Yo no pienso que la gente tenga que irse a vivir a una villa, fundido, que no tenga ni para comer y esto y el otro. Pero no podemos vivir como viven nuestras clases más crujientas y acomodadas. Porque en todo caso ese es un problema de ellos. Pero nosotros somos medio farsantes. Si luchando por la igualdad, la mesa de la desigualdad nos creemos que es nuestra. Por urbanismo tal vez a veces te tengas que sentar, pero tenés que tener claro que esa no es tu mesa. Porque a la larga vas a pensar cómo vives. Hay mucha militancia nuestra que viene de sectores más pobres y otra que viene de sectores medios y medios altos. O sea, que vienen de una tradición familiar. Sí, y lo tenés que tener en cuenta. Bien. Y no le puedes pedir peras al olmo. Pero estas cosas las tenés que tener claras, porque no importa que tenga una casa un poco mejor, o esto, o el otro, o que todo. No hay que caer en el igualitarismo de que estás construyendo ladrillos que tienen que ser todos iguales. Pero la vida tiene que tener un sentido. Si estás enamorado de la guita, si estás metido en la guita, si precisás cada vez más, bueno, loco, en este barco no podés andar. Y no te tenés que pelear con nadie. Pero, podés ser hincha, podés darme el voto, podés darme un abrazo, pero no podés ser un casco que asuma la responsabilidad y el compromiso. A eso me estoy refiriendo. Vos sabés que... Yo tengo amigos que tienen mucha plata y estoy seguro que me admiran, pero no van a vivir como yo ni en pedo. Y no les puedo pedir lo que no me pueden dar, pero me dan una mano. Acá hay una mentira histórica, ¿no? La cruzada de los 33. Los 33 orientales, ni eran todos orientales, mentira. Y no era 33. Tampoco eran 33. ¿Cuántos eran? Debían ser 40 y pico, y había paraguayos, argentinos, de todo. Bueno. ¿Pero quién la financió? Está la lista de cotizantes. El primero es Anchorena. El tercero, ¿sabe quién es? Don Juan Manuel de Rosas. Todos dueños de saladeros en la Argentina. Querían echar a los portugueses de acá, a los brasileños de acá, porque dejaban de vender charques para llevarlo a Bahía, porque no por derechos humanos, los esclavos salían caros y había que darle un poco de proteína y todavía no había heladera ni nada. Y la proteína era carne salada que llevaban de acá. Pero si ocupaban la banda oriental no les compraban a ellos. Nunca tuvimos un ejército tan bien arreglado en tan poco tiempo, tan bien armado. ¿Qué hubiera cambiado si el proyecto artiguista de la Unidad Latinoamericana... Sería otro mundo. Sería otro mundo. Sí. Tanto Artigas como en Paraguay en parte, ahí abortaron lo que podíamos decir, una visión historia progresista, ¿no? Porque
Artigas hizo un reglamento de tierra, pero paralelamente hizo un reglamento de aduana, que está menos difundido. Y el reglamento de aduana era francamente proteccionista. Le daba privilegio para las cosas compradas acá en la región y castigaba lo que venía de Europa, salvo maquinaria. ¿Me entendés? Cuestiones industriales. Estaba bien diferenciado en lenguaje primitivo y todo lo que vos quieras, pero tenía una idea clara. ¿Por qué pensás que se atomizó todo lo que fue el virreinato del Río de la Plata y antes el virreinato de Perú, toda nuestra zona? Porque la independencia política de los latinoamericanos se da en el mismo momento que se organiza el mercado mundial al arrancar la sociedad industrial en el Canal de la Mancha. No es casual que todas las capitales están en los puertos. El grueso de las capitales están en los puertos. Y vos mirás el mapa de Europa y vas a ver que las capitales están en el medio. Madrid, París, Berlín, Roma, Moscú. Salvo Londres que una isla. ¿Y qué pasó? Era más importante la comunicación con el puerto. Mirá, hay un discurso de Thiers en el Parlamento del país en plena Guerra Grande acá. Nuestra querida colonia de Montevideo, que consume más vino que todo nuestro imperio de ultramar. Venía el vino de Francia, lo bajaban en Montevideo, lo contrabandeaban para todos lados. Acá, en la región. ¿Te das cuenta? Esa es nuestra historia. ¿Por qué los norteamericanos lograron mantener su continentalidad, toda la continentalidad bioceánica y nosotros la perdimos? No, la conquistaron. Opo, pará. Y la arruinaron. Pará. Primero, nosotros somos descendientes de dos países feudales que salieron a colonizar. Y nadie puede dar para afuera lo que no lleva adentro. Si vos mirás los repartos de tierra que originaron las 7 colonias americanas, son francamente burgueses. Le daban la tierra que precisaba una familia más o menos para vivir. Acá en América no se repartió con criterios feudales. El que podía hacer una denuncia le daban un disparate. ¿Y qué pasó? Ese reparto de tierra que hicieron, rápidamente se fue creando una clase media con cierto poder de compra, que fue el motor de una rápida industrialización por la demanda. Acá no, acá tuvimos una aristocracia muy adinerada, concentrada, ¿viste? Y después una amplísima pobreza. Esa aristocracia importaba todo, venía todo importado. Miren lo que son las estancias argentinas pituconas, tienen cosas en Francia, de esto, del otro. Cruzaban medio mundo para traer una ventana y todo. Bueno, esa es nuestra historia. Somos hijos de recordar que Inglaterra, cuando sale, había triunfado la revolución burguesa. Le dejaron los títulos, le dejaron la peluca, todo lo que vos quieras, pero la burguesía agarró el mando. En España la revuelta de los comuneros fracasó. Eso explica el atraso, Claro. pero la balcanización del territorio, que se da por un montón de circunstancias. ¿Es reversible en las próximas décadas? Es decir, ¿es reversible o es viable la posibilidad de unos Estados Unidos de Sudamérica, como en algún momento lo planteó el general Perón? No, y antes de Perón lo plantearon otro. Sí, claro. Lo plantearon mucho. Bolívar, San Martín. El problema es que nosotros nacimos, la dependencia económica se hizo además dependencia de carácter cultural, a tal punto que Gardel triunfó en el mundo cuando cantó en París. Si no cantaba en París, acá podía ladrar todo lo que quiera, pero allá está Dios. Y
Y Buenos Aires, ese Buenos Aires del centro, tiene una copia, quiso ser un París, que vos lo ves, viste, admiraban eso, lo tenemos, Zarratea, yendo para atrás, personal, las negras, esclavas de servicio en la casa, tenían que hablar en inglés, y tenía una tabaquera con las tortillas de canes, Purredón, ¡pah! Incluso despreciaban los españoles, los castellanos. Anduvieron por Europa buscando un reino, así que fueron hasta ver a un ruso. Pero lo de los puertos es muy importante porque el que dominaba el puerto era el único ingreso de los estados nacientes eran los impuestos a aduana. Y que dominaba el puerto tenía para pagar un ejército arreglado y cagaba el palo a los otros. Chao. Fuera de poesía, es algo sencillo. De ahí la importancia que tienen los puertos. La última. UNASUR. ¿Qué es lo que falló y qué es lo que hay que hacer? Para mí, el problema de una verdadera integración, yo lo veo un trabajo de 25 o 30 años. ¿Por qué? Porque las ideas de integración siempre las manejaron o gente de Estado, desde Bolívar para acá, gente de gobierno, intelectuales importantes. Hubo planteos anteriores a nosotros, muchos. El APRA, las definiciones del APRA me parecen vigentes hasta hoy. Decía, democracia, pero para que la democracia sea firme hay que industrializarse, pero para industrializarse hay que integrarse, para tener escala. ¿Te das cuenta que un pensamiento que tiene su lugar? Pero todo eso quedó en la superestructura intelectual siempre. Nunca bajó a las masas. Nunca hubo en América Latina, en ninguna parte, una manifestación popular por la integración. Nunca hubo una barricada. No, no. Y lo que no tiene pueblo atrás no será. Entonces, hablamos de integración, hacemos un organismo, nos sacamos la foto, vamos al hotel, unos discursos bárbaros, y después no sale ni un pedo de vieja. ¿Por qué? Porque los gobiernos están metidos en la concreta de todos los días y en todo caso el proceso de integración quedó con una actitud fenicia. ¿Cuánto te vendo y cuánto me vendes tú? Esto no quiere decir que el comercio no tenga importancia, pero la integración es una cosa que supone la creación de un nosotros más grande, de una verdadera cultura. Entonces, yo creo que necesitamos meter en las presidencias un tipo militante que se dedique a mover la burocracia. Si hay un problema de salud, juntar los servicios de salud con los vecinos para tratar de arreglarlo, empalmar las energías eléctricas, hacer un montón de cosas chicas, los documentos, el comercio. La convalidación de los títulos, habíamos hablado. La cuestión de los títulos, hay un montón de cosas. Y hay que luchar por algunas cosas, que son simbólicas. Porque estamos lidiando con seres humanos. ¿Y qué somos los sapiens? Los sapiens precisamos símbolos. ¿Para qué inventamos los signos? ¿Por qué tenemos bandera? ¿Por qué tenemos fecha? ¿Qué es una bandera? Un trapo. Sin embargo, depositamos en ese símbolo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos educar a nuestros niños.
Tenemos que tener una fecha que no... Yo pensé en el Ayacucho o algo de eso, pero acá en América tenemos el problema que podemos pisar los callos, ¿viste? Hay que buscar una cosa nueva. Entonces pensé en el Día de la Amazonia. Porque además le damos una cachetada al mundo. Y no nos lo ponen de afuera. ¿Para luchar por qué? Para que ese día todas las escuelas de América Latina hablen de la comunidad latinoamericana, de nuestra historia. Y tener un himno, y tener una bandera. ¿Para qué? Para ir creando eso. Porque en definitiva, ¿cómo se hicieron los países? ¿Por qué mierda cuando se funda un país, lo primero tenemos un himno, tenemos una bandera y somos locos? No, funcionamos así. Hasta los cuadros de fútbol tienen una bandera. Bueno, el Ayacucho no es mala, porque el año que viene se cumplen 200 años de... Sí, pero tenemos el mundo portugués. Es cierto. No, la Amazonia está buena. Y la Amazonia, la sequía que se comieron en la Argentina y que nos comimos acá, es un coletazo de lo que está pasando en la Amazonia. Nos jugamos la vida con la Amazonia. Pero puede ser otro, no sé. Pero tenemos que buscar algo. Pero no porque ese algo nos va a resolver. Es algo como instrumento de educar a las nuevas generaciones. Tener un símbolo. Porque si no logramos que estas cosas vayan encarnando en el pueblo, no están aseguradas. Y no puede ser de izquierda, ni de derecha. Porque si no, cuando gana la derecha nos tira abajo todo lo que hicimos. Tenemos que tratar de ser inclusivos, porque es una cuestión de largo plazo. Pero ¿por qué tenemos que juntarnos para defendernos? Así como que debimos haber hecho con la pandemia. Debemos haber tenido una política común y hablar con las farmacéuticas, decir, si no nos pasan la fórmula para hacer vacuna nosotros, no entran más a vender en América Latina. Pero eso tenía que ser una posición del continente. Ni siquiera hablábamos por teléfono entre los gobiernos, una cosa que cada cual salió como desesperado a tratar de arreglar el problema él. Y así no tenemos fuerza internacionalmente. Y hay un montón de cosas que son así. Tenemos que acostumbrarnos a intentar, cuando hay que ir a cualquier organismo internacional, hablar entre nosotros y a veces podemos llevar una posición común. Donde hay un candidato latinoamericano para algún puesto internacional, lo tenemos que respaldar. Y no andar cagueteándole a los otros. A veces nos pisamos los callos entre nosotros. ¿Te das cuenta? Que no puede ser. Nada de eso es integrarse. Pero empezamos a crear las condiciones. Yo estoy metido en esa lucha, tratar de convencer a los viejos presidentes y trato de llevarme lo mejor que pueda con todo. Pero hay otra plaga, el consenso. En América Latina hemos estado peleados por el consenso. A UNASUR le hicimos pelota por el consenso. Porque Venezuela no bancaba el que teníamos el candidato para poner y se fue la mierda. ¿Cuál era el candidato? El de Surinam. Ah, el de Surinam. Pues se habían peleado. Estaban peleados, ¿viste? Entonces nos quedamos sin nada. Somos todos sub-40. Y por ahí ganamos las elecciones. Y tenemos la presidencia. Me toca a mí, por ahí ser presidente. 3 consejos para futuros presidentes. Bueno, chao, que te vaya lindo en el viaje. Bueno, gracias. Que vas a tener un alivio cuando dejes la presidencia. Acá van a venir todos los jodedores de la Argentina, van a venir. Sí. Después cuando la Argentina se estabiliza vuelven para allá. Porque este es un mercado chico, no le da para... Acá, ¿cómo te voy a decir? Si quieren hacer una joda, acá no pueden hacer ninguna joda grande, porque acá no hay nada grande. ¿Entendés? Y se ve todo, porque... Y se ve todo. Claro, es como un bosquecito raro. Todos los chiles se saben y todo, entonces...
No, Argentina es lo que mucho pasa más es que grande, Punta más del Este anónima. lo inventaron los argentinos. Punta del Este es un invento argentino en Uruguay. ¿El qué? Punta del Este es un invento argentino. Punta del Este, el 70% plata afanada en la Argentina. Sí. Inventaron bueno, eso ahora ahí, vienen y lo se gastaron una disfrutan. fortuna para venir 20 días al pedo, pero nosotros lo tenemos que bancar porque hay pila de gente que va a trabajar, y justamente, esto, hay una parte de Argentina, y una parte del Gran Buenos Aires acomodado ese, que es realmente insoportable. Y los uruguayos van a trabajar ahí, y porque tienen que trabajar, los tienen que bancar, ¿viste? Entonces, pero después son un pelotazo en contra, porque le toman bronca a los argentinos. Los argentinos, los que estamos acostumbrados a caminar por la Argentina, que andamos por la provincia, son macanudos. Pero hay un casquito de gente agrandada ahí, ¿no? Que son insoportables, y como estos tienen que ir a trabajar de sirviento, de peón y todo. Después de parrama, ¿sabes cómo? Oh. Hacen una fama en la Argentina que no tiene que. Y son esos pitucos que vienen ahí. Y hay pitucos, pero peor que los pitucos son los piojos resucitados. Los que estaban abajo subieron para arriba y escalaron, ¡pah! Esos son peores todavía. Son mejores los que son pitucos de sangre, ¿viste?